Apariciones y advocaciones marianas. Las apariciones marianas no significan que existan múltiples vírgenes, sino que se refieren a diferentes advocaciones o nombres con los que se conoce a la Santísima Virgen María. La Virgen solo es una, al igual que Jesús, a pesar de sus distintas advocaciones, por ejemplo, Cordero de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Las apariciones marianas tienen el propósito de ayudar a los creyentes a vivir su fe de forma auténtica, según enseña la Iglesia, y llamarlos al arrepentimiento y a volver a Dios. Las apariciones marianas son eventos sobrenaturales en los que dice que la Virgen María es la Madre de Dios, se apareció a una o más personas. Se asocia principalmente con la tradición católica romana, aunque también han sido reconocidas por la Iglesia Ortodoxa Copta. Un ejemplo famoso de aparición mariana es la manifestación de Nuestra Señora de Guadalupe a Juan Diego en la actual Ciudad de México en el año 1531. Se han reportado cientos de apariciones marianas en el siglo XX, pero solo unas pocas en la historia de la Iglesia han sido aprobadas por un obispo. De estas, solo 16 han sido consideradas dignas de fe por el Vaticano, que cuenta con normas específicas para la investigación de estos fenómenos. Cabe destacar que la Santa Sede no declara auténtica ninguna aparición. Las características comunes y las diferencias. En muchas apariciones reportadas, el testigo o los testigos afirman que la Virgen María les ofreció un mensaje para la humanidad o que realizó un milagro ante sus ojos. En otras, los testigos informaron que María no habló ni realizó ninguna acción específica. La mayoría de las apariciones solo presentan a María, pero ha habido algunas en las que los testigos afirman haber visto otras figuras con ella, como un santo, los ángeles o al mismo Jesús. Algunas apariciones se reportaron como eventos únicos, mientras que otras se dice que ocurrieron numerosas veces a lo largo de varios días, semanas y hasta años, aunque generalmente en el mismo lugar. Miremos los videntes de Fátima. En 1917, 3 niños, Jacinta, Francisco Marto y Lucía dos Santos, afirmaron haber recibido una aparición de la Virgen María varias veces en Fátima, Portugal. A las personas que confirman y afirman haber recibido una aparición se les suele llamar videntes. Su edad varía desde niños muy pequeños hasta adultos. De las apariciones marianas consideradas dignas de fe por el Vaticano, la de Knock en Irlanda tuvo el mayor número de testigos, como 15 personas afirmaron haber visto a María junto a otras figuras sagradas ese mismo día. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa Copta reconoce una aparición masiva en el Cairo, durante la cual se dice que María se apareció repetidamente en el tejado de una iglesia en el distrito de Zeitoun de la capital entre 1968 y 1971, atrayendo a multitudes de miles de personas.
Algunos videntes han sido canonizados como santos, entre ellos Hildegarda de Bingen, Pedro Nolasco, Juana de Arco, Juan Diego, Teresa de Ávila, Bernadette Subirús, los niños Jacinta y Francisco, el Padre Pío y otros. Muchas de estas personas vivieron antes de que la Iglesia estableciera normas para la investigación de las visiones y sus afirmaciones se aceptaban por fe, eran aprobadas por un párroco o se repetían y se avalaban a través de la tradición popular. Sin embargo, la gran mayoría de las apariciones no han sido investigadas. La primera aparición mariana ocurrió en el año 40 después de Cristo en Zaragoza, España. Se dice que el apóstol Santiago el Mayor tuvo una visión de María mientras predicaba a orillas del río Ebro. La, el mensaje de la Virgen María de Guadalupe a Juan Diego en 1531 contenía una petición clara. Ve al palacio del obispo de México y dile que le manifiesto mi gran deseo que aquí en esta llanura se me edifique un templo. En la fe católica, María es la mediadora entre Dios y la humanidad, lo que significa que intercede por todos los pecadores y ora por la salvación y la redención de todos. Por lo tanto, algunos católicos consideran las apariciones marianas como manifestaciones de esta función, especialmente porque varios videntes han reportado haber recibido un mensaje de ella para la humanidad. Nuestra Señora de Quibeo es una devoción. Dos fieles están rezando ante una estatua de Nuestra Señora de Quibeo en la capilla del santuario. En Ruanda, el santuario se construyó en el lugar donde los adolescentes tres recibieron apariciones de la Virgen María a partir de 1981. Los temas de estos mensajes han variado desde solicitudes hasta construir un templo a la Virgen María, como en las visiones recibidas por Juan Diego en México y por Bernadette Soubirous en Lourdes, Francia, hasta preocupaciones sobre los eventos mundiales y la prevalencia del pecado, como en las visiones recibidas por los tres niños de Fátima en Portugal en 1917. En las apariciones de Fátima, los mensajes contenían referencias a la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Algunos católicos creen que el mensaje fue una profecía sobre el auge y la caída del comunismo en el siglo XX. De manera similar, las apariciones recibidas por tres adolescentes en Quibeo, Ruanda, a partir de 1981 contenían un mensaje que profetizaba el genocidio de Ruanda en 1994. Peregrinos católicos que van a Lourdes tocan la roca de la gruta de Massabielle en Londres, Francia. La gruta fue el lugar de las apariciones marianas que recibió Bernadette Soubirous en 1858. La devoción que existe por los lugares donde se ha aparecido la Virgen surgen como lugares de peregrinación, de sanación, de curaciones, de muchos milagros. Algunas personas creen que estos lugares poseen poderes altamente curativos. Por ejemplo, numerosos peregrinos a Lourdes afirman que beber del manantial natural de la gruta donde la Virgen María se apareció les ha curado de enfermedades o les ha obrado milagros similares. Las prácticas devocionales les compete investigarlas a la diócesis local.
No obstante, la veneración puede continuar incluso después que la diócesis haya declarado que la aparición no es creíble. Depende de la fe de las personas. La aprobación de los obispos y el reconocimiento del Vaticano. Las revelaciones y profecías como las de Santa Brígida de Suecia se discutieron en varios concilios eclesiásticos en los siglos XV y XVI, pero muchas de las primeras afirmaciones de visiones se tomaron por fe. El concilio de Trento estableció que las apariciones debían ser investigadas y aprobadas por el obispo local antes de que se permitiera el culto público. A lo largo de los siglos, la Iglesia desarrolló reglas de discernimiento con respecto a las apariciones y fenómenos similares. El Código de Derecho Canónico de 1917 prohibió la difusión de información sobre nuevas apariciones sin la aprobación previa de un obispo de los eventos. En 1978, el Papa Pablo VI promulgó normas para el discernimiento de las apariciones, pero estas reglas no se publicaron en ningún otro idioma si no fuera en el idioma latín hasta el 2012. Nuevas normas de discernimiento. En mayo del 2024, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó nuevas normas. En esencia, las nuevas reglas pretenden agilizar el proceso de discernimiento y otorgar al Vaticano, en lugar de los obispos, mayor participación en la aprobación de las apariciones. Si bien el obispo diocesano sigue siendo el responsable de organizar la investigación, se debe consultar al Vaticano para la aprobación final. Para determinar la validez de una aparición es necesario examinar según criterios tanto positivos como negativos. Los criterios positivos incluyen la credibilidad y la buena reputación del testigo o los testigos, así como la naturaleza impredecible de la aparición, es decir, que no parezca que había sido planeada. La aparición y cualquier mensaje asociado a ella también debe ser de sólida doctrina católica y debe demostrarse que el evento inspiró prácticas beneficiosas como la oración, la conversión o las vocaciones religiosas y sacerdotales. Los criterios negativos incluyen la presencia de errores doctrinales, evidencia de divisionismo o afán de lucro o fama, y tal vez problemas de salud que puedan revelar una base psicológica patológica para las afirmaciones del testigo o de los testigos. Las nuevas normas también cambiaron la clasificación de estos eventos para evitar el uso del término sobrenatural, cuya declaración, según las directrices, conlleva grandes expectativas, ansiedades e incluso presiones. En lugar de sobrenatural, una aparición aprobada se declarará nihil obstat. En latín, nada lo impide, lo que autoriza a la diócesis a permitir y promover la devoción pública como la celebración de misas o peregrinaciones. Se pueden extraer 6 conclusiones sobre una aparición. Nihil obstat presenta numerosos criterios positivos y hasta el momento no presenta ningún activo aspecto confuso o riesgo. Aconseja al obispo local que fomente y promueva la devoción. Dijimos antes que nihil obstat dice que no tiene ningún problema y que se puede promover.
Prae occultis habeatur, téngase presente. Presenta criterios positivos, pero también aspectos confusos o de posible riesgo. Aconseja al obispo local que muestre discernimiento al fomentar la devoción. Curatur. Está cuidado. Presenta criterios negativos significativos, pero también ha atraído una devoción generalizada. Aconseja al obispo local que no fomente una mayor devoción y que promueva expresiones alternativas de devoción. Su mandato presenta criterios positivos, pero también aspectos de abuso o explotación por parte de una persona o grupo como es el lucro. Aconseja al obispo local que intervenga para resolver el asunto. Prohibetur et obstruatur. Está prohibido y obstruido. Presenta algunos criterios positivos, pero también riesgos críticos. Aconseja al obispo prohibir la devoción y explicar a los fieles las razones de esta decisión. Declaratio de non supernaturalitate. Declaración de no sobrenaturalidad significa que se ha discernido que una visión es falsa basándose en evidencia como por ejemplo la admisión del vidente de que la persona mintió. La declaración de no sobrenatural es la más seria de estas conclusiones. Testigos creíbles también pueden contribuir a dicha declaración si presentan evidencia de que la afirmación se basó en una invención, mitomanía, una propensión anormal a mentir o a exagerar o intenciones erróneas. Además, solo el Papa puede declarar una aparición sea realmente sobrenatural. Veamos algunas apariciones marianas que han sido ya reconocidas por el Vaticano, muy importantes para acrecentar nuestra fe. Nuestra Señora de Guadalupe se apareció a San Juan Diego y a Juan Bernardino en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1531. Nuestra Señora de Lesaix se le apareció a Tomal Michalek, Lesaix, Polonia, el año 1578. Nuestra Señora de Siluba a 4 niños pastores en Siluba, Lituania, el 8 de septiembre al 12 de septiembre de 1608. Nuestra Señora de Laus, también conocida como Nuestra Señora de los Felices Encuentros, a Bernite Rencurel, a San Etienne Laus, Francia, el 27 de septiembre de 1664 a 1718. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, del 18 de julio al 27 de noviembre de 1830, a Santa Catalina Labouré, en la Medalla Milagrosa. Nuestra Señora de Sion, a Alfonso Ratisbona en Roma, el 20 de enero de 1842. Nuestra Señora de la Salette, a Maximin Tiraud, Melanie Calvat, el 19 de septiembre de 1846 en La Salette, Francia. Nuestra Señora de Lourdes, del 11 de febrero al 16 de julio de 1858 a Santa Bernardita Soubirous en Lourdes, Francia.
Nuestra Señora del Auxilio de los Cristianos, el 13 de enero de 1866, a Magdalena Cade Filipov en República Checa. Nuestra Señora de la Esperanza, a Eugenia Barbedete, a Joseph Barbedete, Francois Richter, Jean-Marie Lebossé, Pontmain, Francia, el 17 de enero de 1871. Nuestra Señora de Gersual, del 27 de junio al 16 de septiembre de 1877. A Justin Strafiska, Bárbara Samulowska, Yerbat, en Polonia, 8 de septiembre de 1877. Nuestra Señora de Noc, el 21 de agosto de 1879. A Dominique, Margaret, Mary y Patrick Birne. A Judith Campbell, a John Curry, a John Durkan, Patrick Hill, Bridget Trench, Patrick Walsh en Knock, Irlanda. Nuestra Señora de Fátima, también conocida como Nuestra Señora del Rosario de Fátima, 13 de mayo al 13 de octubre de 1917, a Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto en Fátima, Portugal. Nuestra Señora de Beaurain, también conocida como la Virgen del Corazón de Oro. A Fernande Wossin, André de Jambrir, Gilbert de Jambrir, Gilbert Boissin, Albert Boissin en Beaurain, Bélgica, el 29 de noviembre de 1932 al 3 de enero de 1933. Nuestra Señora de Baneus, también conocida como la Virgen de los Pobres, del 15 de enero al 2 de marzo de 1933, a Mariette Becu en Baneus, Bélgica. Nuestra Señora de Quibeo, también conocida como la Madre del Verbo, del 28 de noviembre de 1981 al 28 de noviembre de 1989, a Alfonsín Mumureke, Natalie Mukamasimpaka, Marie Claire Mukagango en Quibeo, Ruanda, ya dimos la fecha, 28 de noviembre. Muchas otras apariciones marianas se han hecho conocidas. Veamos algunas. Nuestra Señora del Buen Suceso, el 2 de febrero de 1594 al 8 de diciembre de 1634, en Quito, Ecuador, fue aprobada por el obispo local. Nuestra Señora del Buen Socorro, del 9 de octubre de 1859 en Campeón, Wisconsin, aprobada por el obispo local. Nuestra Señora de los Dolores de Chandávila en 1945 en La Codocera, España, declarado nihil obstat. Nuestra Señora de todos los pueblos, 1945 a 1959 en Ámsterdam, declarado no sobrenatural. Nuestra Señora de la Luz, 1968 a 1971 en el Cairo, aprobada por la Iglesia Ortodoxa Copta. Nuestra Señora de Akita, del 6 de julio al 13 de octubre de 1973 en Akita, Japón, aprobada por el obispo local.
Nuestra Señora de Medjugorje de 1981 hasta el presente. En Medjugorje, Bosnia y Herzegovina, declarado nihil obstat. Nuestra Señora del Rosario, 1993 hasta el presente, en San Nicolás, Argentina, aprobado por el obispo local. Y un último, la Virgen Sangrante de Trevignano Romano, en el 2016 hasta el presente, en Trevignano Romano, Italia, fue declarada no sobrenatural y su devoción está prohibida. El clero en la Iglesia Católica. El clero en la Iglesia se compone de individuos ordenados para realizar funciones religiosas, principalmente obispos, presbíteros, que también llamamos sacerdotes, y diáconos. Estas personas desempeñan un papel crucial en la comunidad, liderando la vida espiritual, administrando sacramentos y guiando a los feligreses. El clero integra a los sacerdotes masculinos ordenados que administran sacramentos, mientras que las monjas son mujeres que viven en comunidades religiosas dedicadas a la oración y al servicio. Muchas denominaciones cristianas se organizan jerárquicamente, con iglesias locales agrupadas en distritos. Nosotros llamamos diócesis, que a su vez reportan un liderazgo provincial o nacional. La naturaleza y el ritmo de las actividades religiosas muestran tanto continuidad como cambios. Por un lado, los ritos como las ceremonias que marcan eventos clave de la vida, como el nacimiento, la mayoría de edad, el matrimonio, la muerte, la confesión, todos estos sacramentos han existido claramente durante milenios y siguen siendo elementos importantes en la práctica religiosa. El ritual puede estar altamente formalizado con textos propios, fijos, liturgias, ornamentos, vestimentas especiales para el clero. Desde la invención de la imprenta se han utilizado nuevas formas de comunicación, ya sea escritas, por donde se difunde la enseñanza religiosa. La radiodifusión religiosa, la participación ya con el internet, las redes sociales, la televisión son elementos básicos en muchos países para estas tareas. Toda religión parece adherirse a una cadena de mando jerárquica, que es una línea organizada de autoridad. Uno de los mejores ejemplos es la naturaleza jerárquica extremadamente definida y correcta de la Iglesia Católica, una organización estructural que quienes la profesan consideran de institución divina. Su naturaleza jerárquica se refiere a la organización del ministerio de la Iglesia bajo Dios y Cristo en el triple orden de episcopado, presbiterado y diaconado, considerado divinamente instituido y esencial para la Iglesia misma. En algunos casos se refiere únicamente al magisterio, el cuerpo docente oficial de la Iglesia, los obispos, excluyendo a los diáconos y presbíteros sacerdotes.
En el 2008 la Iglesia Católica estaba compuesta por 2.795 diócesis, cada una supervisada por obispos. Las diócesis se dividen en comunidades individuales llamadas parroquias, cada una con uno o más sacerdotes, incluyendo diáconos. Los sacerdotes pueden ser asistidos por diáconos, todo el clero, incluyendo diáconos, sacerdotes y obispos, pueden predicar, enseñar, oficiar matrimonios, oficiar liturgias funerarias, y solo los sacerdotes y obispos pueden administrar los sacramentos de la Eucaristía, la reconciliación o penitencia, la confirmación, que es solo para con la confirmación que los diáconos pueden administrar con previa aprobación eclesiástica, y la unción de los enfermos. Solo los obispos pueden administrar el sacramento del orden sagrado, que ordena a algunos como clérigos o sacerdotes. Así pues, parece evidente que la mayoría de los seres humanos desean firmemente creer en una fuerza sobrenatural, una fuerza que nos da la fuerza y la esperanza para afrontar la vida con la menor cantidad de fallos posibles. La vocación religiosa también requiere diversas habilidades y capacidades profesionales. Estas habilidades incluyen la predicación, las artes litúrgicas, la enseñanza, la consejería, la administración y otros aspectos de la práctica ministerial. Conciencia espiritual, sensibilidad moral, responsabilidad, sobre todo en la vida ministerial, contribuye a la confianza de sus fieles en la capacidad del sacerdote o ministro para liderar. Los niveles en que se divide la jerarquía son: en el cónclave, los cardenales elegirán al sucesor del Santo Padre, el Papa. Aunque el Papa es el nivel más alto al que se puede aspirar en la Iglesia Católica, como en toda institución, cuenta con una jerarquía de varios niveles que se encargan de su organización en todo el mundo. Considerando el sucesor de San Pedro al Santo Padre, el príncipe de los apóstoles, el sumo pontífice es el más cercano a Dios, por lo que su cargo en la Iglesia es la aspiración de muchos integrantes del clero, aunque todos tienen su función. ¿Cómo se conforma? Tras la muerte del Papa y con el inicio del cónclave, es momento ya crucial, ideal para conocer la jerarquía católica y no perderse entre el mar de colores de las vestimentas de sus integrantes en cada celebración. Veamos, con una estructura jerárquica, con un estricto sistema de autoridad organizando a sus miembros, se garantiza el orden, las decisiones doctrinales, pastorales y administrativas. Y es que no se trata solo de misas y ritos pastorales, también hay diversas misiones que se llevan a cabo alrededor del mundo, como evangelización, hospitales, dispensarios, orfanatos, escuelas, y la administración de los recursos humanos y materiales de que dispone, así como de lo obtenido por donaciones y diezmos, y del microestado que es la Ciudad del Vaticano. Los cardenales.
Tienen dos funciones principales: asesorar al Papa y dirigir alguna diócesis o arquidiócesis importante. Algunos conforman la Curia Romana, gobierno central del Vaticano. A la muerte del sumo pontífice se eligen también al sucesor a través del cónclave. En este año hay 252 cardenales en el mundo, solo 134 con voz y voto. Arzobispos y obispos tienen su cargo una diócesis, los obispos, los arzobispos, la arquidiócesis o región eclesiástica, coordinando el trabajo pastoral y administrativo. En la arquidiócesis los arzobispos tienen una gran importancia porque son de gran tamaño o son varias diócesis cercanas. En 2024 había 5.353 obispos y 643 arzobispos en el mundo. Sacerdotes, también conocidos como presbíteros, son el primer punto de autoridad con el que tienen contacto los fieles, además de atender las parroquias en las que celebran la Santa Misa, administran los sacramentos y ofrecen ayuda espiritual. En el 2024 había 407.730 sacerdotes. Diáconos pueden bautizar, celebrar matrimonio y predicar, pero no pueden consagrar la Eucaristía ni confesar, fungiendo como asistentes de los sacerdotes. Hay diáconos transitorios, que son los que van hacia el sacerdocio, y diáconos permanentes que sí pueden casarse. En 2022 había 50.159 diáconos. Religiosos con votos de pobreza, castidad y obediencia son hombres y mujeres pertenecientes a las órdenes y congregaciones religiosas, dedicándose a la oración, a la enseñanza, a la salud y al servicio. Entre otras, también se les conoce como consagrados. A 2024 había 49.414 religiosos. Laicos. Sin órdenes sagrados, los laicos participan activamente en la vida y actividades de la Iglesia, practicando los servicios comunitarios, movimientos y grupos pastorales y también colaboran en la catequesis. En tanto que en 2022 había 1.389 millones de católicos en todo el mundo, cuya vida religiosa es dirigida por 513.552 personas entre los niveles 1 a 6, o sea, desde el arzobispo hasta el diácono, y que pertenecen a la jerarquía eclesiástica.